Buenas tardes, Mauricio. Buenas tardes, Alex, ¿cómo estás? Bien. Buenas tardes. Buenos días, buenas noches. Sí, a nuestros escuchas y videntes. Videntes, qué bella palabra. Sí, Qué bella palabra, me gusta. Videntes, nuestros videntes. Esperemos que sean más nuestros videntes que nuestros escuchas. sí, Y pues nada, otro capítulo. Esta vez me toca la editorial a mí. Sí. Voy a leerlo por acá del monitor, entonces creo que queda la espalda. Hay que conseguir una tablet o algo, pues. sí, sí. Leer algunas cosas, pero bueno. Bueno, dice: hacer películas no es fácil. Ser crítico de una película, en cambio, es muy fácil. Sí, Pero la realidad es que el cine y el arte en general son un tema que va más allá de aspectos técnicos, esfuerzos físicos y mentales, corrientes estéticas, posiciones políticas o condiciones del mercado. Cada película tiene un alma, por decirlo de alguna manera, y esa alma, como todas las sustancias etéreas, no siempre llega a todos los rincones, ni se mezcla bien con todas las personas. Hoy vamos a hablar de esas películas que no disfrutamos, que no nos pasamos, o que físicamente detestamos, a pesar de todo el alma que tienen. muy bien, me gusta mucho, Gracias, joven. me parece muy bien. Básicamente, lo que definimos como el tema de hoy es: vamos a hablar de películas que objetivamente nosotros sabemos que son buenas películas. O que son películas muy populares que tienen Sí, tienen Cierto. una repercusión popular importante. Exacto. Y entonces que uno dice, tantas personas tal vez no podrían estar equivocadas. Bueno, no es un tema de que estén equivocados o no, a ellos Pero les sí. gusta, pero sí, a ellos les gusta, a nosotros no. No. Entonces, nada. El tema es que, digamos que, no es que sean muchas películas realmente. En la lista, pues, como inicial, la mía creo que son como 8 pelis, si no estoy mal, 8 o 9 películas. Pero son películas que creo que pueden llegar a ser polémicas. Este capítulo, bueno, si bien nosotros casi en todos los capítulos tenemos posiciones polémicas, ¿cierto? Para algunas cosas. Y bueno, en todos los capítulos tenemos posiciones apasionadas, pues, para muchas cosas. Creo que en este va a haber un desborde en cuanto a lo funable que pueden ser ciertas Sí. películas, ¿cierto? Y ciertas posiciones. Inclusive no sabemos si de pronto nos vamos a meter con el gusto del otro. Puede pasar, ¿Cierto? es posible. Sí, que puede ser, ¿cierto? Sí. Y quién sabe si sea el último capítulo del podcast. Sí, fue un placer. Entonces, nada, te doy la palabra. Ok, voy a empezar con una que sé que compartimos los dos. Ok. No sé si la tienes en la lista, pero me siento inclinado a pensar que sí. Ok. No, tú sabes de una que tengo en la lista. Eh, Que la hablamos en estos días. Entonces, ok. claro. Sí. Sí. Correcto. Pero esta película es una película de la que hemos hablado. Ok. Entonces creo que es un poco una invitación para hacer un diálogo sobre esta película. Y es además una película de un director que te gusta mucho. Que bueno, igual, pues. Exacto. Es que miren, esto es muy interesante porque es una película de un director cuyo trabajo le gusta mucho a Alex, pero esta película no. Sí. Bueno, ¿y qué pasa? Yo tengo algunas de la lista que dije como, venga, esta película no me gusta. ¿Quién es el que dirige esta película? Hombre, pero si usted dirigió esto otro, ¿por qué me hizo esto? Exacto. Esas tengo para anotaciones por ahí de eso. Entonces, el director del que estamos hablando es el canadiense Denis Villeneuve, Ok. cuyo trabajo, Me gusta muchísimo. sí, No poco. no poco, Me gusta muchísimo. Creo que tiene por ahí, para mí, al menos 2 obras maestras. Sí, Y ya sé de cuál vas a hablar. sí, de Blade Runner 2049. Sí. Película innecesaria donde la haya. Sí. Es muy particular, además que es muy gracioso en mi ejercicio docente, porque entonces uno es como, bueno muchachos, la tarea es que se tienen que ver Blade Runner, y siempre hay alguien que dice, Blade Runner 2049. No, Blade Runner Es que no. 1982. Eso no es Blade Runner. Uh-huh.
esa podría ser como, vamos a hacer una historia de Ryan Gosling ambientada en el universo de Blade Runner. ¿Está bien? Sí, sí, está bien. Está bien. O sea, vamos a reconocer las cosas, ¿cierto? O sea, ¿qué le podemos reconocer a esta película? Que es un homenaje Sí, de, es un homenaje. de Denis Villeneuve y de la gente que trabaja en la película. Sí. Es un homenaje a la película de Ridley Scott. Claro. Le dio plata a Harrison Ford. Además, Hay que reconocerle hay también que eso a la película. reconocerle eso, sí, sí, sí. Que técnicamente y estéticamente es muy bien lograda la Sí. película. Harrison Ford le dio un tiestazo a Ryan Gosling. También hay que reconocerle eso a la película. ¿Te cae mal Ryan Gosling? No, realmente no. Yo creo que cuando salí de cine, no recuerdo si fui a ver esta película con vos o no. No la vimos. Dije, juntos. para mí era un tema como que, mira, Blade Runner la primera fue una película sencilla, pero que tenía una profundidad muy grande que no llegó a salir sino hasta mucho tiempo después, que cuando se volvió una película de culto y que Ridley Scott pudo estrenar. Por lo menos, al menos la tercera versión. Para mí ya después de eso sí es un poco pues como ya... Sí, sí. Deje eso quieto. O sea, Sí, sí, sí. Igual, era mejor que siguiera haciendo versiones. a que se metiera con Alien, sí. Sí. Sí, sí. Pero bueno, esa es otra discusión para confiar. El tema es que, digamos, como que la Blade Runner original es una película sencilla, pero que esconde una profundidad muy grande. Sí. Y obviamente pues digamos como que tiene unas actuaciones increíbles. Rutger Hauer siempre ha sido un tema pues como de todo lo que él hizo, y de cómo con unas pocas líneas de diálogo, no solo en esa escena sino en varias escenas pues desperdigadas pues por la película, hay muchas discusiones sobre la condición humana. Ajá. Entonces hay una profundidad inherente a la película y a la historia muy bonita. En cambio, este Blade Runner 2049 era un tema como de, quiero hacer una película muy trascendental, pero en realidad se desinfla por completo. Es una película que no tiene ninguna capa, pero trata de tener diálogos profundos y discusiones profundas y hablar un poco acerca de la vida artificial. Exacto. Pero no llega más allá de un tema estético y de una pobre imitación. Sí. O sea, no supera la original. No se acerca a la original. Exacto. Realmente. Y fuera de eso, es inevitable sentirla pretenciosa. Sí, muy pretenciosa. Muy pretenciosa, ¿cierto? Y es una lástima. A mí Jared Leto me cae bien. Pero era un atisbo de lo que viene sucediendo con Jared Leto. Sí, sí. O sea, que lo cual me asusta un poco ahorita para Amos del Universo. Ajá. Yo la verdad no le tengo mucha esperanza a esa película. Me la voy a ir a ver. Sí, y tendría que verse en cine, porque La veremos en cine, la sí, espectacularidad es lo que definirá la película. ¿Sí? Pero no le tengo grandes expectativas a la película. Vamos a ver. Veremos qué pasa. En todo caso, Blade Runner 2049. Sí. Sí, no, igual yo sí siento que esa es una película, y no por defender a Denis, que fue una película muy en cargo. O sea, estaban asumiendo una posición de él solamente estética. Puede ser. Sí. Igual, aquí hay una cosa también importante para decir, y es que Denis Villeneuve no es necesariamente un narrador. No, no lo es. Denis Villeneuve es un creador de mundos, un gran esteta, pero a diferencia de lo que pasa con Tim Burton o con hay otro que también es de esa misma calaña, que hemos hablado de ese director, cierto, que son bueno, Lucas. Lucas es un creador de mundos. Exacto. Y Pero religiones. además, sí, es creador de películas de cultos y de cultos. Ajá, básicamente. Sí. Denis Villeneuve sí tiene muy buen olfato para las historias. Sí, para muy buenas historias. Ahora, o sea, digamos, la ópera prima de él, que es Incendios, Uh-huh. es una
película bellísima, o sea, tanto a nivel estético como a nivel narrativo. Una película muy choqueante también, no es una película fácil de ver, ¿cierto? Porque pues trata un tema complejo. Pero está muy bien hecha y la historia es muy... Está muy bien contada, pues, desde la fragmentación, que fue, digamos, como un tema, pues, como por ese lado. Y eso se traslada... Porque es que el asunto es que cuando la gente piensa en Denis, piensa muchísimo nuevamente en Duna, pues, lo Sí, último, claro. pues, que hizo, y en Arrival, ¿cierto? Sí, sí. Pero, digamos, si uno se ve Sicario, es una película de acción pues, muy trepidante. Los personajes no generan empatía, pero sí generan esa empatía de que uno le importa lo que le suceda, pero uno no se siente identificado con ellos. Eso. Y es una de las mejores actuaciones de Benicio del Toro. Ujú. O sea, como que no es que él él no necesita un blockbuster para hacer cosas interesantes, Ajá. ¿sí? Porque puede hacer cosas interesantes contando de vainas muy sencillas. Sí. Em, A mí me gusta mucho, por ejemplo, de él un corto que se llama Next Floor. no lo he visto. Es muy bueno, son 11 minutos y es maravilloso. De nuevo, no es una historia de él, es una historia de una mujer cuyo nombre se me escapa en este momento y es muy, muy interesante. Inclusive a él lo utilizo mucho en clase porque tiene muchos trabajos, tiene, digamos, muchos elementos de análisis muy interesantes, tanto desde la perspectiva política como desde lo técnico. Por ejemplo, el sonido de esa película es maravilloso. El sonido de Sicario es increíble. O sea, la forma en que él utiliza lo violento del sonido en las escenas de disparos es muy como las escenas de Heat. Okay. O sea, donde el sonido está muy encima de uno porque realmente uno siente que está en medio de la balacera. Ajá. Y no es gratuito porque obviamente pues, la esencia pues, del tema es ese. Pero bueno, ahora que lo pienso, es que yo creo que ninguna de las historias es de él. No, yo creo que no. Pero tiene buen olfato, es un poco Sí, como Clint Eastwood. Pero con 2049 sí se les fue las luces. O sea, la película está bien hecha, es bonita, ¿cierto? Y por eso está muy bien hecha. O sea, sí. no sé si esa película está muy bien hecha. Sí, sí. Pero, Sí, no. 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 Sí, no era necesaria. No. Es más, yo creo que esa película no me la he vuelto a ver. Yo no me la he vuelto a ver. Y no quiero. Tampoco. Además que es larga, ¿no? O sea, Sí. es una peli larga. Bueno, tu peli. Bueno, voy a empezar con la que hablamos ese día para sacarla de una vez. Bien. Es una película de 1997 Sí. de un director que es interesante realmente, pues, ¿cierto? Que tiene también una de mis películas favoritas. Realmente si voy a eso. ¿Cuál? ¿El nombre? ¿O Sí, el nombre. O sea, que sería Dan Jackson No, Ajá. que es El nombre y la rosa, es una de mis películas favoritas, uno de mis libros favoritos. Y es una película que, para ser una película que estaba básicamente basa toda su acción en discusiones entre monjes, es una película muy trepidante. Sí. Realmente, ¿cierto? Sí. Pero se le ocurrió en 1997 dirigir 7 años en el Tíbet. A mí me sobraron como 6 años y medio en esa película. Me parece, y yo creo que esta es una palabra que va a salir en casi todo este especial, y es que es muy pretenciosa. Ajá. Parece que es una película que está dirigida, actuada, montada, escrita para el Oscar. Sí. Va a ser grandilocuente. Y bacano que hablemos de esto, porque y esto conecta probablemente, por lo menos en mi lista, con al menos otra película. En la mía que le pega como 4. Y es el tema de eso, ¿cierto? De la búsqueda no, es que si la película está en el contexto de la guerra mundial, eso hace que la película sea buena y casi que inmediatamente la vuelve nominable, pues. O el tema de si tiene para alguien mí, con abominable. Sí, también. O si tiene una discapacidad. Ajá.
Sí, y otro que es muy bueno es pon una actriz muy linda a hacer de mujer fea. Eso es Sí, sí. receta para Intento nominación. de Oscar. Sí, Esta peli, y bueno, esta peli intenta hacer un viaje del héroe, pero básicamente es un tema de libro de autoayuda hecho película. sí. Bueno, igual la peli es basada en una historia real. Sí, 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 sí. y creo que desde esa perspectiva, porque con lo que decías en la presentación, que me gusta mucho, ¿cierto? Y yo les digo mucho eso a muchas personas cuando aparece en la conversación, y es, la mayoría de las personas cuando empiezan a hacer una película están convencidos de que la película va a ser buena. Muchos de ellos cuando empiezan a filmar la película y cuando empiezan a montar el personaje y no sé qué, y estamos creando, casi todos, o no, mejor dicho, todos están convencidos de que la película va a ser una buena película. Pero en el camino empiezan a pasar cosas. A veces pasan productores. Exacto. A veces pasa que realmente la persona no sabe lo que está haciendo. Sí, sí. Por ejemplo, sí. A veces pasa que la historia le sale de las manos. Sí. A veces pasa que empiezan películas sin terminar realmente una historia. También ha pasado. Y bueno, eso pasa también mucho con las series y miniseries, ¿no? Que a veces empiezan sin estar del todo seguros de cómo la van a acabar. Me parece que O de alguna saben para dónde va. pero pues llegar hasta allá no es tan... Y a veces se pegan unas curvas Ajá. que son como extrañas. No, y más cuando la productora, la plataforma les dice nos está yendo muy bien, necesitamos al menos una temporada más. Y empiezan ellos como, oh por Dios, Sí. ¿qué hago? Digamos que, mira, es como... hay una peli que a mí me gusta muchísimo, muchísimo. Creo que es de mis películas favoritas de Scorsese. De The Departed. Ajá. Que estuvo a punto de cambiar varias cosas de su final porque los productores necesitaban y querían secuelas. ¡Ah! Pero obviamente Scorsese, siendo Scorsese, dijo no. No. Y se peleó pues hasta el final y obviamente, spoiler alert, mueren todos. Sí, sí, como decía el bueno de Manet, el español cinéfilo que por tanto tiempo estuvo por acá y que dejó un legado interesante. Es como, la película es fantástica, todos mueren. Sí, eso, así. Pero bueno, el tema es que como que 7 años en el Tíbet sí como que me deja ese sinsabor de que alguien que es capaz de hacer con un material tan denso como el de Humberto Eco una película tan hermosa como El nombre de la rosa sea capaz de una historia real que es un viaje del héroe real, ¿cierto? Pues, y que obviamente pues, probablemente no tenga la grandilocuencia que tiene en ciertos momentos de película, la vuelva eso, un espectáculo edulcorado de hacer mostrar cómo Brad Pitt se vuelve mejor persona. Ajá. Ok. Sí, porque el personaje era muy casposito. Sí, era un cagonazo, pues. Sí, sí. A mí la película, de hecho, la vi recientemente. Sí, por eso fue tuvimos la que conversación. Y yo tuve el de, oiga, también esa película. Sí, sí. Yo la vi recientemente, la verdad la disfruté. ¿Cierto? No la voy a defender, pero la disfruté. Tiene elementos con las que... Es que está bien hecha. Sí, sí, claro. O sea, ahí se nota lo buen director que es. Sí. No, o sea... Pero digamos que hay una cosa interesante que sí podemos decir ahí, y es como que es una película que cuando salió todo el mundo estaba hablando de ella y fue una película que tuvo bastante resonancia, pero que un poco ha sido olvidada por el tiempo. Y hemos dicho que hay películas que han sido injustamente olvidadas e incluso otras que son sospechosamente olvidadas. Sí, sí, que tenemos que hablar un poquitico de eso. Por ahí hay un especial que tenemos que hablar, pero pero yo creo que en esta yo creo que en este caso simplemente es como que la película es olvidable. Tal vez. La película No sé. es olvidable. O sea, Yo no sé, yo la tengo después muy poner una reciente. alarma para dentro de 6 meses a ver.
Y probablemente no te vas a acordar tantos elementos de la película. Puede ser, Sí. interesante. Y creo que eso también habla muy mal de la película. Uno puede no acordarse de ciertas cosas. Uno, digamos, bueno, ok, te viste La ventana indiscreta hace 20 años. Sí. Listo, ok. Probablemente no te acuerdes de diálogos, probablemente algunos personajes se te escapan y todo. Pero ciertas escenas y ciertas cosas las vas a recordar, ciertas sensaciones de la película. Pero hay películas que no te dejan nada, o sea, te roban un poco. ¿Quién me devuelve estas 2 horas pues, de vida? Sí, sí. Bueno, estamos hablando de Daredevil, pues, pero por lo menos Daredevil es memorable de lo mala, que es. Es tan mala que es memorable. Sí, está mala que da rabia, o sea, sí. Que el otro, o sea, como que, ok, listo, me vi una buena película, pero eso de alguna forma creo que va a ser un sentimiento que va a estar atravesado pues en todas estas, ¿cierto? Ok. Listo, muy bien. Bueno, me voy a poner polémico de una vez. Porque iba a hablar de aguacate para todo el mundo. Sí. Hola, Iba a hablar de una de las que es como de las obvias, de las que siempre hablo, ¿cierto? Porque es una película, además que es de un director muy querido, pero no es de esa película de la que voy a hablar. Okay. Voy a hablar de un director más querido y de una película mucho más popular. Okay. Y estamos hablando de la película Kill Bill Volumen 1 de Quentin Tarantino. Oh, interesante. Kill Bill Volumen 1 de Quentin Tarantino es una película de porno. Ya, eso es. ¿Qué pasa con esta peli? Este señor de Quentin Tarantino, que tiene películas muy buenas y de las que hemos hablado muy bien por el mérito que tiene, hace una película que es una adaptación de un anime. Sí. Y la historia le queda muy larga. Entonces decide hacer la película en 2 entregas, un volumen 1 y un volumen 2. Bien, porque de hecho cada uno de esos volúmenes de por sí son largas. Sí, son bastante largas realmente. Entonces sería una película que de 6 horas más o menos, casi, una cosa así. Casi, sí. Entonces decide partir la película en 2, entonces entrega un volumen 1 y un volumen 2. El volumen 2 para mí tiene toda la historia. O sea, es la película realmente donde todo se desarrolla y donde... Sí, el volumen 2 es superior al volumen 1. Sí. Eso, te compro eso. Sí. ¿Qué es lo que queda en el volumen 1? Entonces, efectivamente, claro, cuentan el evento. Ajá. ¿Cierto? Pero es un evento con el que uno todavía no conecta, porque simplemente es alguien que no conozco, se va a casar con alguien que no conozco y llegan unas personas que no conozco y se arma algo ahí, ¿cierto? Y ya después Beatriz Kido se despierta y lo que vienen son una serie de combates como de media hora cada uno. Sí, más que son mujeres peleando con katanas. Es una película. O cuchillos. O cuchillos, exacto. Y motos de alto cilindraje. Sí. Entonces es una película de porno. Lo mismo que Matrix Reload. Que con Matrix Reload lo que ocurre es como hicimos la primera película de Matrix, fue muy, muy exitosa, entonces queremos contar, pero hagamos una trilogía. Listo. ¿Qué vamos a contar en la segunda película? No sé. Lo del arquitecto, listo. Va lo del arquitecto, listo, muy bien. ¿Y qué más? Peleas. Ya, porno. O sea, porno. Son películas que están muy bien hechas, que son muy espectaculares, que tienen ese tema estético que les ha ganado su momento en el cine, pero que no tienen desarrollos argumentales realmente interesantes. El desarrollo argumental interesante de Kill Bill está todo en el volumen 2. Ok, te compro la idea. Yo sí disfruté obviamente mucho, porque obviamente soy muy fan del anime. Pero entiendo el tema, en últimas, Dragon Ball son
tantos capítulos de pelea. Y cada pelea se alarga lo que se alarga. Igual Sí, que sí. Caballeros de Zodiaco. Sí. Claro, claro. Pero hay una historia que se desarrolla entre pelea y pelea. Ajá, aquí el de ese desarrollo aparece realmente. Se atisba un poco en la 1, pero se desarrolla realmente en la 2. Exactamente. Sí, sí, sí. Te compro la idea, entiendo el porqué. Y sí, es un tema. Bueno, y que bueno, esto lo voy a enlazar un poco. Entonces, iba a lanzar una polémica, voy a lanzar otra que de pronto es polémica, no sé. Sí. No sé qué tanto le guste esta película a algunas personas. Probablemente también es una de las películas que puede ser olvidable para muchos. Pero entiendo porque a veces es como que, y que es lo que hemos a veces hablado también del cine de Zack Snyder. Aprendí a editar. Sí. No, y también hay un asunto que yo siento que un poco fue muy el asunto es que es Tarantino. Yo sí, podrá ser muy Tarantino y está bien hecha, pero contame algo que Sí. más allá de la emoción me conecte con un argumento que yo diga, esto me habla de algo de la humanidad, Claro. con lo que yo puedo hacer algo. Sí, y que digamos es particular porque mira cómo en otra película de Tarantino sucede todo completamente lo contrario. En una escena muy pequeña, muy al principio, se queda muchísima tensión y se queda mucha conexión entre los personajes y empatía hacia los personajes y es Bastardos sin Gloria. Ajá. Ajá. En esa sola escena inicial, Sí. o sea, ya te mete, te conecta con la película, la tensión que vas a generar y que va a estar presente en toda la película. No es que ese primer capítulo podría salir solo y ya está muy bien. Sí, Ya está muy bien. sí, es como que uno sabe que él como director podría hacer eso. Claro. Y en Kill Bill se fue pues como se extrapoló pues como el asunto. Aunque a mí Tarantino realmente diría que me aburre y probablemente pues esto sea un tema también polémico pues eventualmente y es Jackie Brown. Pero Jackie Brown es rara. Jackie Brown me aburre, me parece que tiene un ritmo muy fragmentado, muy Sí. extraño. Sí. Y el ritmo fragmentado, no la historia fragmentada, las historias fragmentadas de Tarantino me parece genial. Sí, claro. No, un ritmo fragmentado, pero muy extraño eso pues. Pero bueno. Sí, Jackie Brown tiene cosas raras. Digamos que lo más chévere de Jackie Brown es la última media hora. Probablemente Sí. sea la última media hora. Pero bueno, entonces me voy con una peli Sí. a la que yo también siento que le faltó muchísima edición. Que le llegaron para ahí más o menos como unos 45 o 50 minutos de película. Es una película de 2015 de un director que me cae muy bien. Además. Sí, sí. Sí, sí, porque además es que es bien particular esto. Que es de Alejandro González Iñárritu. Ok. Sí, sí que uno dice, venga, usted hizo Birdman, Ajá. usted hizo Amores Perros. Sí. ¿Qué es eso? Ok. Y es de De Revenant. Revenant. Sí. El Oscar del Oso. El Oscar del Oso. Sí. La violación a Leonardo DiCaprio. Qué horror. Esa escena está muy bien hecha. Sí. Y es muy brutal. Y dura lo que dura. O sea, esa escena es muy larga, muy incómoda, pero está completamente justificado todo eso. Sí, sí, sí. Pero realmente. Es muy tiempo real. Sí, sí. Pero realmente esa película, la recuperación se siente en tiempo real. Además. Y no debería. O sea, en realidad es una película que le sobra muchísimo tiempo. Tiene unas caídas de ritmo inchupables. Pero está muy bien hecha. Ah, sí, claro. Es Claro. muy bella. Está muy bien actuada. Claro. No, pues el trabajo de Tom Hardy. Por Dios. Sí, sí. O sea, Alejandro es muy buen director de actores. Sí. Por encima de ser un muy buen cineasta, porque realmente creo que está muy bien rodeado de muy buenos directores de fotografía. Pero es muy buen director de actores. Pero realmente aquí yo siento que la historia no daba para tanto tiempo. Y terminó volviéndose una película que no se disfruta. O sea, podría haber sido una película mucho más corta y probablemente mucho más impactante. Sí.
siento que tiene demasiado de Leonardo DiCaprio. Bueno, puede ser. Sí. Sí, porque ya estaba en el punto en el que ya Leonardo DiCaprio, además que había todo un movimiento pues detrás del Oscar a DiCaprio. Sí. El de ya se lo merece, ha hecho muchos méritos. Se lo dan por la que menos debería, pues, pero bueno. Pero bueno, ¿verdad? ¿Por cuál fue que se la dieron? Creo que fue la del Lobo de Wall Street, si no estoy mal. Sí. Ah, pero Lobo tiene su gracia. Esta película me... Es una película de Scorsese. Sí, es una película. Sí. Bien. Sí, estoy de acuerdo. Yo, la verdad, yo tengo en general problemas con el cine De Iñárritu. de González Iñárritu, sí. Sí, no lo disfruto tanto. Entiendo el valor que tiene Amores Perros, Sí, Amores Perros. por supuesto. Porque bueno, en eso, digamos, ese intento de trilogía, Sí. Amores Perros, 21 gramos y Babel, Ajá. sí siento que Babel es una peli que no me termina de conectar. Ujú. Creo que hubieran podido ser 3 cortos interesantes, Puede ser. ¿cierto? Pero como película no me termina pues como de conectar. Pero bueno, Birdman es una muy buena película. A mí Birdman sí me gusta mucho. Esa sí me gusta bastante, sí. Pero de resto yo sí soy... Sí. Pero para mí Revenant sí es como que no. Pero está muy bien hecho. Sí. ¿Cómo vamos de tiempo? 32 minutos. Ah, bueno, tiempo para hablar. Bueno, voy a hablar por una de la que hemos hablado alguna vez. Es que, o sea, tengo aquí muchas cosas de que hablar, cosas con las que estoy muy comprometido emocionalmente. Me parece muy bien. Pero me voy a ir por lo Polémico. Y es Endgame de Anthony y Joe Russo del 2019. Esa la hemos discutido un par de veces. Sí. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Marvel inicia un plan que, sacan Iron Man y dicen, si con esto funcionamos, arrancamos y Y le presento la iniciativa de Vengadores. Exactamente. Iron Man fue un éxito. No sé cómo les fue con la película de Hulk. Pues yo la vi y la disfruté mucho y me pareció No les fue bien. The Incredible Hulk. ¿Con esa no les fue bien? No, la de Edward Norton. Sí, con la de Edward Norton. No, esa no les fue bien. Sí. Y pues obviamente no les fue bien en dos sentidos. No les fue tan bien en taquilla, Ajá. no les fue bien con Edward Norton. No, pues es que creo que al único que le va bien con Edward Norton es a Wes Anderson. Probablemente. Sí, porque sí es un actor y por eso es que ya no lo vemos casi, porque en Hollywood se cansaron de lidiar con él. Sí, es un actor complejo. Sí, bastante. Entonces, digamos que empiezan a hacer un plan, empiezan a construir eso que va a llegar a ese tema de esa saga importante que es, digamos, como ese tema de la saga del infinito. Uh-huh. Y lo hacen como, digamos, con algunos aciertos y con algunos desaciertos, pero fueron creando de forma correcta el background para llegar a esas películas. Uh-huh. Y pues hacen Infinity War, que me gusta muchísimo. Sí. Parece una gran película, creo que la hemos discutido acá. Y es ese tema de cómo es una película dramatúrgicamente muy interesante, ¿cierto? O sea, donde hay muchas cosas en juego. Sí. Y donde los personajes, ¿cierto? Igual es una película que digamos que tiene un final que permite que salga esta otra película que es Endgame, que es la que termina la historia. A mucha gente le gusta mucho. Es una película que obviamente como reúne todos los personajes. A mucha gente le gusta mucho por eso. O sea, por ese último momento de la película. Exacto. Pero si a alguien le dicen, cuénteme el resto de la película, Uh-huh. casi nadie se acuerda de los viajes en el tiempo. Lo cual es muy absurdo. Ajá. A mí sí yo sí recuerdo mucho lo de los viajes en el tiempo.
Sobre todo porque eso es lo que me indigna de la película. Lo que pasa es que para mí esta película tiene un problema gravísimo, y es que es una película que toda su trama depende de una cosa totalmente fortuita. Y es que una rata se entre a una van y hunda un botón específico, ¿cierto? Que saca a Ant-Man del lugar donde está atrapado, y toda la historia depende de eso. De la rata. Sí, de la rata. O sea, por Dios, el superhéroe es la rata. Sí. Entonces, claro, después de hacer una historia en la que lo que decíamos, que era tan dramatúrgicamente interesante. Y que bueno, en últimas, la pelea anterior era la conclusión del plan de Thanos, Sí, que venía gestándose desde hacía muchísimo tiempo. exacto. Y Thanos no es precisamente la rata haciendo algo por accidente. Exactamente, sí. Y aquí es como, o sea, sí, argumentalmente todo depende de una cosa totalmente fortuita, y es como tenés en el universo Marvel, los hombres más poderosos, ¿cierto? Y más tesos del mundo. Y todo esto sale. O sea, a cualquiera se le pudo haber ocurrido, alguien pudo haber, ¿cierto? Lo pudieron haber. Conversado, al menos al principio de la película. Exacto, sí. Y no. Ya por lo demás, sí, del enfrentamiento final, hay una cosa que a mí me cansa mucho de la película, ¿cierto? Y es un tema que tengo, no ni siquiera contra las películas, porque a mí el personaje de Tony Stark me gusta, me parece que está bien desarrollado, pero me la vuela que se haya vuelto tan popular. El endiosamiento de Tony Stark. De Tony Stark, exacto. Y entonces, claro, como la película termina con el sacrificio de Tony Stark, entonces es una cosa que es muy lógica dentro del personaje, eso sí, eso sí funciona muy bien, ¿cierto? Es algo que él haría perfectamente por su ego. Pero también es como que maldición. Y yo entiendo que es un tributo, porque todo eso existe gracias a él, por la película de Iron Man. Uh-huh. Pero me la vuela, que es como que, ay no, ¿ahora qué hacemos pues? Sí. ¿Ahora qué hacemos con sí, que tenemos ese problema siempre con el MSU. Ajá. Que el papel de Tony es excesivo. Sí, porque el personaje sí es muy interesante. Y el personaje está muy bien hecho a su correlación a los cómics, realmente. Claro. O sea, la adaptación es muy interesante. La adaptación del personaje, no de las historias. Ajá. Porque las historias es al contrario, o sea, le dan un protagonismo con varias cosas. Lo de Spider-Man es algo que siempre nos ha indignado, o sea. Sí. O sea, la desaparición básicamente del tío de Spider-Man reemplazado por Tony. Además, sí. Y digamos como que sí es demasiado lo que gira en torno, pues, como el universo, pues, ahí. Y sí, el peso es muy fuerte, pero esa película está guiada y tiene tanto impacto cultural, es por esa escena. Esa escena en sí, o sea, todo lo que generó en todos, que yo no voy a negarlo, a mí también me generó muchísima emoción ver todos los portales abrirse. Ajá. ¿Cierto? Hubiera sido más interesante que también hubieran salido los X-Men. Claro, ¿cierto? por supuesto. Pero en ese momento no era posible. Sí, pero y digamos como que es entendible toda esa emoción, pero sí es una peli que además tiene otro gran problema. Tiene que atar demasiados cabos. Sí. Bueno, y habrá otros, pero que la idea es que los resuelven. Sí, en teoría, pero después de eso también han dado tumbos sí. terribles en el MCU, ¿cierto? O sea, digamos que lo que sí hay que agradecerle a esa película es el tema de lo de la serie de Loki. Sí. Entonces, eso sí fue algo positivo que resultó de ahí, pero... Sí, qué buena serie. Sí. Qué buena serie. Bueno. Te entiendo y te la compro por completo. Esta es una de esas que todo el mundo ama esta película. Yo no he conocido una sola persona que no le guste esta película. Oh, por Dios.
Lo cual a mí me hace sentir hasta mal. Y luego digo, no me importa. También de 1997. Ok. Ve. Voy a analizar ese año. Sí. De un director que realmente pues no... O sea, a ver. Él sí tiene otras películas, pero creo que todo el mundo solamente conoce esto de él. Ok. Y es Roberto Benigni. Y es La vida es bella. La vida es bella. Ok. Yo no sé si yo soy muy amargado en la vida, pues, realmente. Ajá. Que es probable. No lo va a negar. ¿Cierto? Sí. Pero yo siento que además de todo, es una película que la gente sobrevalora, pero absurdamente. ¿Has considerado disfrazarte de Hagar? Te quedaría muy bien ese disfraz. Maldito. Me hiciste perder el libro. Roberto Benigni, película. Sí, no, realmente. O sea, es que no. O sea, yo entiendo ese intento de no, yo no entiendo. Mentiras, yo no entiendo. Ok. Yo no entiendo ese intento de edulcorar la Segunda Guerra Mundial. Ok. Sí, que termina volviéndose al final lo que pasa con muchas comedias, que siempre lo hemos dicho, que las comedias terminan siendo tragedias, pues, en el fondo. Eso al menos sería lo único que creo que rescataría yo, y es el tema, pues, que al final no termina siendo una historia feliz per se. Ajá. ¿Cierto? Pero está tan edulcorada todo el tema de la película que desdibuja para mí y caricaturiza la Segunda Guerra Mundial. Ok. Sí. Y siento que por más que tú quieras, un campo de concentración no es una guardería. Ajá. Y no podías hacer eso. Claro. No me vendas esa historia. Interesante. O sea, véndeme esa historia en otro contexto quizás. Ajá. Quizás intenta meterme ese contexto en un familiar de Ana Frank intentando estar ahí en el refugio y hacer que la vida fuera mejor para todos. Ok. Te la compro. Sí. O sea, Jojo Rabbit. Me vuelco hacia allá. La caricatura de Jojo Rabbit. Ajá. ¿A qué juega? Me burlo de los nazis. Absolutamente. Sí. La escena de la puerta. Donde básicamente cada 2 minutos ¿cierto? O sea, sí. Es absurdo. O sea, ¿cuántas veces tiene que escuchar eso uno, pues, en la vida? ¿Cierto? Tan seguido. Ajá. Y genera eso, o sea, muestra lo hilarante que era eso, porque era cierto. O sea, porque eso sí era eso sí era cierto. Sí. Cierto. Pero no me edulcores una cosa solo para tratar de decirme ese mensaje. Cualquier situación la puedes hacer mejor siendo feliz. No. No, o sea, eso es básicamente volver otra vez al tema del pobre es pobre porque quiere. Porque no tiene forma, ¿sí? Uh-huh. Porque no acepta las cosas y no manifiesta gratitud y felicidad. No, hay un montón de problemas estructurales. Era un campo de concentración, no podías hacer eso. Claro. Entonces, no, yo no puedo ver bien esa película. Uh-huh. No puedo. Sí. Y eso que me pasó cosas. Yo sé que por lo menos la lista de Schindler es un relato completamente edulcorado de Schindler. Schindler era un hijo de perra. Sí, claro. Que al final supo volcar la marea histórica hacia él y supo aprovechar el momento y sí, salvó un montón de gente. Eso no se le va a negar. Sí. Pero cuando los estaba usando. Sí, claro, total. Sí. O sea, la fábrica de Oskar Schindler era un campo de concentración. Sí. Era un campo de concentración. Sí. Pues no les hacían lo que les hacían en otros campos de concentración. Pero eso no quería decir que no había esclavitud. Sí había esclavitud. ¿Cierto? Estaban retenidos en contra de su voluntad. Y las condiciones eran inhumanas. Sí. Así de simple. Por más que fueran más humanas que las otras.
Exacto. ¿cierto? Sí, sí, sí. Y yo sé que la de San Michelle está edulcorada, pero con todo y lo edulcorada que está, sigue mostrando el horror de muchas situaciones. Acá, no. Y eso me saca por completo. Y yo no conozco una sola persona a la que no le gusta la película. Yo prefiero no hablar de eso. Pero grabamos un programa Y le hablé a Mauricio para no hablar de la cámara porque las caras que estoy haciendo. Sí, sí, sí. Muy interesante. Yo recuerdo, Robert McKee hace un comentario muy interesante sobre esa película, diciendo que esta película tiene algo muy inusual, y es que el arco inicial dura aproximadamente 1 hora. Uh-huh. Normalmente el arco inicial de una historia dura entre 20 minutos y media hora, sí, que es lo que se normalmente demora. son 20 minutos, pues, en las películas de una duración normal. Las Sí, largas generalmente es lo que pues. se demoran en establecer el universo, los personajes, lo que está en juego, Uh-huh. ¿cierto? Pero en esta película es inusualmente larga esa presentación, y lo que dice Robert McKee es: era necesario, porque si no el público no iba a sentir empatía por los personajes. O sea, era muy teso, porque es como el asunto es como ¿por qué esta tragedia es más importante que las otras tragedias? O por qué, cierto, que cuenta de nuevo. Entonces, claro, crean una historia completa de toda esta familia, que uno un poco es como, bueno, ¿por qué me están contando esto? ¿Por qué me están contando esto? Pero al final es eso, es para que a uno le duela. Claro, para forzar la empatía. Exacto, exacto. Forzar la empatía. Como Titanic. Exacto. Pobre muchacha. Ese man tan abusivo. Sí, bueno. Muy interesante, muy interesante. Bien. ¿Cómo vamos de tiempo? 47. Creo que nos da como para una cada uno. Bueno, porque no he hablado todavía de... Pero voy a traer... Pero creo que tú puedes 2 y yo una. Listo. Entonces voy con 2 con el mismo sabor. Ok, eso. Porque tengo 2 películas del mismo director. En enero, 2 por 1. Sí. Tengo 2 películas del mismo director. Ok. Es un director que me cae bien. Además. Porque tiene al menos una cosa, ¿cierto? Tiene, digamos, al menos un hito cinematográfico por el que para mí está inscrito en la historia del cine. Sí, es como gracias por abrir esta puerta. El director del que estamos hablando es James Cameron. Yo le tengo 3 por 1. Muy bien. Entonces, voy a mencionar una. Ajá. Que si queremos la desarrollamos. Sí, sí, sí. Y después voy con la que para mí es... La peor. No la peor, sino la polémica. Ok. Entonces, como se imaginarán, la obvia es Avatar. Avatar, ¿cierto? La película sobrevalorada. Donde la haya, o sea... Sí, sí. O sea, inclusive en términos monetarios. Sí, sí. Y la otra es Alien 2 o Aliens. Aliens, no Alien 2, Aliens. Aliens. Que en esa siempre hemos tenido polémica tú y yo. Sí, Aliens. Pero yo entiendo tu punto. Sí, sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es Por ahora no se ha acabado el podcast. Sí, sí. ¿Qué es lo que ocurre? Pero, voy a hacer un comentario primero con Avatar. Listo. Ya me vi la tercera película. Porque yo soy cinéfago y terco. Lo pueden decir todas mis exnovias. Soy muy terco. Es increíble que James Cameron nos siga contando la misma historia 3 veces y cada vez peor. Ajá. Listo. Pues yo digo, ajá, como si supiera, porque la verdad es que yo me vi la primera y con eso tuve. Aliens. Aliens. Entonces. Dice la leyenda. Ajá. Que él vendió el proyecto a los ejecutivos del estudio
simplemente cogiendo el cartel de Alien y cuando entraron a la reunión, él simplemente dibujó la S. Ok. Y ya, compara la idea. Interesante. Creo que había mucha cocaína en los 80 realmente. Sí, sí. Pero bueno, esas cosas pasan. Sí, sí, sí. Esas cosas pasan, ¿cierto? Es como cuando David Lynch le vendió Terciopelo Azul a Dino de Laurentiis, diciéndole como, bueno, ¿de qué va tu película? Cielos azules, pastos verdes, labios rojos. Ok, hagámosla. y Ridley Scott con Gladiador. Es como, venga, les podría explicar por qué esta película es interesante, pero miren este dibujo. Pues bueno, bien, sí. Esas cosas Aliens. pasan. Listo, entonces, ¿qué ocurre? Ridley Scott, además, cierto que ya lo estábamos mencionando, Ridley Scott en 1979 hace esta película de horror en el espacio, ¿cierto? Entonces es una película que mezcla estas dos narrativas que son muy cercanas, ¿cierto? Porque al hacer parte de lo fantástico, la ficción científica y el terror comparten un mito que es el monstruo. Sí. Y en este caso hacen una película que empieza siendo una película de ficción científica y termina siendo una película de terror, ¿cierto? Sí. Muy, que bueno, siempre se ha dicho poderosa. que Alien es una adaptación muy libre del Corazón de las Tinieblas de Joseph Conrad. Ok, muy libre. Sí, sí, muy libre. Sí, sí. ¿Cierto? Dentro del asunto, pues, como el adentrarse a lo desconocido y enfrentarse con algo, pues, como que transforma, pues, como a la gente, ¿cierto? Sí. Es muy particular, pues, como eso, pero también sabemos que la inspiración aparece, pues, en cosas, o sea, Apocalipsis Now es una adaptación mucho más fiel, pues, mucho más cercana. Sí, que, bueno, sí, mucho más cercana, no necesariamente fiel. No es fiel. No es fiel. No es fiel, pero sí es más cercana. Tiene más el espíritu. Ajá, eso. Pero uno también en últimas, cuando después empieza a revisarse, pues, un poco, como que sí, o sea, hay un tema de un viaje particular en Alien y de lo que implica ese adentramiento a lo desconocido, esa selva que es el espacio exterior. Sí. Bueno, es una película, Alien es una película que debería ser autocontenida, pero tiene lógica la forma como se expande la historia. Sí, sí, eso. Entonces, tiene mucha lógica. El asunto es, ya para no extendernos demasiado, a mí esta película me incomoda porque convirtieron una cosa que era de terror y ficción científica en una cosa de ficción científica y acción, ¿cierto? Básicamente. O sea, lleva la película a ese elemento donde la emoción está puesta en otro lugar distinto, ¿cierto? Y eso es lo que a mí me incomoda y siempre me ha incomodado de esa película. Okay. Siempre me incomodó, o sea, era como que, ok, Alien me gusta mucho y la otra película la veía y a todo el mundo le encantaba y yo era, me falta algo y solo ya grande te diste cuenta que te faltaba el terror, que me faltaba el terror. Obviamente sí hay elementos de terror en la película. Claro, porque en últimas Aliens funciona como una película de zombies. Algo así, sí, tiene esa lógica, sí. Bueno, y la Alien es como un slasher. Sí, es que son dos cosas diferentes. Alien es como un slasher, en cambio, sí, exacto. Aliens es una película de zombies. Son dos historias de terrores diferentes, ¿cierto? Ajá. Que obviamente en una película de zombies va a predominar la acción, el gore. Sí. Y los personajes que van al conteo. O sea, eso le llamo yo de alguna manera eso. O sea, tú le pones un número, a este lo matan de tercero, a este lo matan de cuarto. Tú sabes que los van a matar. Sí. ¿Cierto? Y probablemente sabes quién van a sobrevivir. ¿Cierto? Pero el tema es en qué momento los matan. Claro. ¿Cierto? Que así funcionan todas las lógicas de las películas de los zombies. ¿Sí? Y uno lo puede mirar, o sea, eso lo puede uno
Usted puede hacer un juego de beber. ¿Sí? El que apuesta, lo van a matar de cuarto. Listo, va gano, listo, todos los demás beben. Sí, pues lo pueden hacer así, porque en realidad es que es muy fácil realmente cuando hacen la presentación de personajes darse cuenta de cuál va a ser el orden que los van a matar. Sí. Así funcionan las pelis de zombies. Y Aliens funciona de esa manera. Sí. Porque obviamente James Cameron, que sí tiene espectacularidad. Sí. ¿Sí? Yo no voy a defender Aliens per se en eso, porque en eso tienes toda la razón. Aliens es otro producto, no Ajá. es Alien. Sí, entonces me traiciona la filosofía. Pero sí es una secuela muy bien trabajada en el espíritu de el escalamiento, que así es como funciona Hollywood. Bueno, sí. ¿Qué no me gusta? No, porque justamente ese para mí es uno de los problemas que tiene el MCU actualmente, el escalamiento, ¿cierto? Sí. O sea, yo llevo las cosas a unos niveles que luego no sé cómo devolverme, ¿sí? O cómo mato enemigos que son muy carismáticos y realmente yo no debería matarlos, porque los escalé tanto que tengo que matarlos. Ajá. No debería pues funcionar de esa manera. Pero bueno, esos son otros temas que a nivel histórico, eso es pereza narrativa realmente. O sea, no ser capaz de tener ciertas soluciones diferentes. No, y también obedece también, digamos, con el tema del escalamiento, y que es un tema que ocurre precisamente con el universo de Marvel, porque es que hay tantos personajes interesantes de qué hablar. Ajá. Que entonces la pregunta siempre es, bueno, ¿y quién va a salir en la próxima película? Que es muy distinto a lo que pasó con Thanos. O sea, Thanos lo construyeron para que se volviera interesante. Y entonces después cogen un personaje muy interesante, pero lo despachan en una película. Sí, que decir, no tiene sentido, pues, pero bueno. Ahora bien, tú tienes que recordar también una cosa. Espera un segundo. También, digamos que hay una cosa que me parece que no sé hasta qué punto lo has asociado un poco, y es que bueno, omitamos Piraña 2. Sí. Okay. No, ¿por qué? Piraña 2. Pero ahora vuelan. Pero Terminator era una película de terror. Sí. Serie B. Y funciona igual que Alien. Era una sola amenaza. Sí, sí. Que obviamente esa amenaza funciona muy en el mismo sentido de cómo funcionan los aliens en el Aliens de James Cameron, ¿cierto? Entonces yo no defiendo, entiendo tu punto, y entiendo la sensación de traición, y entiendo por qué no la disfrutas. Ajá. ¿Sí? Ajá. Pero obviamente a mí sí es una película que me gusta. Igual la franquicia de Alien a mí me gusta, incluso el Alien 3 de Fincher. Pero es que a mí el Alien 3 me regresa. Sí, lo que pasa es que todo el mundo se emputa con lo de Newt. Sí. Tanta película para salvarla y me la mata así. Cosas pasan. Sí. Es muy fácil morirse en el espacio. Sí. La 4 sí, Resurrection sí. Complejo. Sí. Ahora bien, yo voy a decir otra opinión polémica para don Fernando. Sí me quedo con Aliens en lugar de lo que después hizo Ridley Scott con Alien. Sí, total. Sí. No, y es eso, ¿cierto? Un poco como lo que decíamos, es que estas son películas que sabemos que o son buenas, o son películas que tienen su mérito, o que son películas muy populares por alguna razón. Yo no voy a decir que Aliens sea una mala película. No lo es. Pero sí es una película que traiciona mucho su antecesora. Sí, eso es. Es eso, básicamente. Ese es mi punto. Sí, básicamente sí. Es eso, sí. Que ahí nos podríamos volcar un poco al especial que tenemos pendiente de películas que no deberían tener secuela. ¿Cierto? Total. Pero bueno, ok. Listo. Me voy con mi última por ahora, ¿cierto? Sí. Bueno, me iré con una polémica que es del año pasado. Ok. De mi querido Paul Thomas Anderson. Paul Thomas Anderson. Ok. Una batalla tras otra. Ok. La película está muy bien hecha. Pero la película es una comedia, ¿no? O sea,
Vas que está vendida. Yo creo que el problema es que como la vende como la mejor película del año. Y bueno, si ahí si uno dice como si esto fue lo mejor del año, qué pena pues con el año, o sea. Porque Paul Thomas Anderson tiene otras cosas interesantes. Hay un Instagramer mexicano que veo y hacía una reflexión muy interesante sobre los Oscars de este año, y el man decía como Hollywood, todas las películas europeas que están participando en los Oscars son mucho mejores, más interesantes, mucho mejores que lo que, o sea, y sabemos que hubo, que solo metieron dos extranjeras a competir por mejor película porque tenían que meter alguna, pero todas las que estaban nominadas a algo eran mejores que las otras películas americanas que están compitiendo. Sí, o sea, uno dice, mire, o sea, bueno, o sea, Paul Thomas Anderson igual tiene pelis que, bueno, hay una película que tú detestas. Sí. Con tu corazón. Que ya quedó para el próximo programa. Sí, sí. Pero digamos como que uno le debe reconocer a él, digamos, There Will Be Blood. Uh-huh. O sea, yo no la he visto, por culpa de la que no me gusta, no me he visto There Will Be Blood. Sé que me la debo. Sí, es una muy buena película. Pero a mí me gusta mucho la primera que él hizo. Boogie Nights. Ah, esa era la otra que iba a decir yo. Boogie Nights es la primera. No, él había hecho otra cosa antes. Sí, bueno, la primera que por la que lo conocí. Bueno. Por la que para mí apareció en el mapa, que es Boogie Nights. Boogie Nights es una muy buena película. Es una buena película. Y también es una película que tiene muchísimo humor. Sí. Con muchísimo de gama también, pues, y cosas muy sui generis. Sí. Entonces, sí, sui generis es el... Bueno, creo que no hay expresión en español para eso. Pues. Esta película, la de Una batalla tras otra, es una película muy extraña. Fuera de la escena de persecución, siento que es una película que para tener un mensaje político para tener un intento de mensaje político tan fuerte, se queda a medias. Siento que se burla un poco de ambas posiciones y las desinfla, lo cual es un poco extraño como statement político, pues, de alguna manera. Sobre todo por lo que está sucediendo, pues, en Estados Unidos en este momento. Claro. Siento que es una película que sexualiza muchísimo a las mujeres. Y entonces es como particular en relación a como que no... lo mismo, o sea, la construcción de las mujeres no está bien hecha ahí. Y es raro porque las otras películas de Paul Thomas Anderson tienen una construcción femenina muy interesante. Pero son muy sexualizadas. Sí, son muy sexualizadas, pero tienen más personalidad, pues, per se. Y... o sea, no son sexualizadas, no están definidas por su sexualidad, uh-huh, sino que tienen una libertad sexual. Ok. ¿Sí? Sí. En las otras pelis. Ajá. Acá están definidas por su sexualidad. Uh-huh. Sí. Entonces, y eso me saca muchísimo. Complejo. Eso me saca muchísimo. Sí. Y siento que el papel de DiCaprio es una parodia de una parodia de una parodia. O sea, es como si estuviera parodiando a su personaje de Once Upon a Time in Hollywood, uh-huh, pero que estuviera en una película. Okay. O sea, cuando la veas me entenderás probablemente el concepto. Entonces siento que es una peli que, a pesar de lo bien hecha que está, que bueno, eso sí, la escena de la persecución, toda esa escena de la persecución es... hubiera hecho un remake de Duelo así. Ok. Y hubiera quedado una cosa increíble. Ok. Entonces siento que ahí como que no me llega, y todo el mundo la alaba terriblemente. Pero la verdad es que deja mucho que desear esa nominación. Uh-huh. Y es muy contrastante porque obviamente a los pocos días también me vi esta
Eh, la de Skarsgård, que también la nominaron, Sentimental Value. Ajá. Muy buena película. Pura película de personajes, hermosísima. Muy bien trabajada. También con temas de comedia y drama. Es 1000 veces superior. Y no tiene una sola gota de acción, pues. Y Ajá. es mucho mejor trabajada y se aburre uno menos que en la otra. Sí, me recordaste el tema de Oppenheimer, que ahí sí es al revés, que a mí Oppenheimer sí me gusta mucho y es una película, Muy sosegada. sí, y que no a todo el mundo le gusta, No, de hecho, porque es mucha gente que esperaba un Nolan desenfrenado, pues. sí, entonces recuerdo que la gente es que, pero eso es que es una película de gente hablando, sí, le prestaste atención a lo que Eso es estaban lo que están diciendo. Como fue que alguna vez dijeron como que Oppenheimer era los Vengadores, pero para gente inteligente, Así, para gente que sabe vivir. sí, es el Avengers de los físicos. Sí, la belleza Sí. de los físicos. Entonces, bueno, una batalla tras otra. Bien, De ¿cómo Paul vamos Thomas de Anderson. tiempo? Ya vamos en una hora. Listo. Puedes, si quieres, hablar de otra y seguimos en otro. No, yo momento. diría que dejemos el material para otro momento, Ok. porque todavía tengo varias películas de las que hablar. De hecho, tengo una, dos, tres, cuatro películas de las que hablar, que es como la mitad. O sea, realmente si hablamos como cada uno como de cuatro películas. Yo también tengo 4 películas pendientes. O sea que nos da para el otro Nos da episodio. bien para el otro episodio. Listo, perfecto. Bueno, no, entonces lo Dejémonos dejamos acá. en stand-by. Entonces, nada, muchas gracias por acompañarnos, por soportar este veneno. Sí, sí, tocamos alguna fibra sentimental, emocional. ¡Qué bien! Sí, sí, sí. Porque Igual, igual trata también. sí, y obviamente tenemos derecho a estar equivocados. Claro, también, claro, por supuesto. no lo estamos, pero y pues nada, esperamos los comentarios, que también ustedes nos Claro. pongan en los comentarios las películas que opinan lo mismo. Eso. ¿Cierto? Y finalmente, a mí me gusta Payasos Asesinos del Espacio, entonces está bien, ¿cierto? Sí, También sí, es sí. como esta persona opina esto de esta película y creo que tiene razón, pero me sigue gustando mucho. Bien, Sí, sí, perfecto. funciona, válido. funciona. Entonces, Bueno, muchas gracias, Mauricio, muchas gracias, Alex. y gracias a ustedes por acompañarnos hasta acá. Y nada, nos vemos pues en la próxima rama.